Pues bueno, empezamos con las fechas del terror. Se viene octubre y Halloween y el Día de Muertos. No trajimos calabazas, pero así como el año pasado hablamos de las historias de terror en el ejercicio y eso, pues el podcast ha cambiado. Entonces ahora lo vamos a hacer más general. Yo por mi parte preparé como más o menos como una historia de terror o un texto. Pero, ¿que te sacaste de la manga o te pasó? ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo te voy a platicar. A ver. Claro que, es un guión, yo lo escribí todo. Puedes intervenir cuando quieras, es el chiste, porque si no, pues me va a dar muy miedo. Y pues posteriormente tú nos vas a contar alguna de tus experiencias. Ajá. O alguna historia que hayas encontrado, que te guste, lo que sea, ¿no? Pero cada quien va a hacer su aporte. Pues yo no hice nada. Muy bien. ¿Estás lista? Sí, no siento que el ambiente esté terrorífico, ¿eh? ¿Qué la qué? Que el ambiente esté terrorífico. No, yo tampoco, es que es de día. Sí me hubiera gustado que grabáramos de noche. O sea, no me hubiera gustado. ¿Te imaginas que se fuera la luz y así como lo que platicaste tú cuando tenías a pelo, hablando al pelo? Ajá. No podría soportarlo. Pero bueno. No, pero, ahorita que estaba escribiéndolo, nunca me había pasado que se apagara y se prendiera el foco aquí. Y he pasado muchísimas horas aquí. Entonces, aquí ¿Con casualidad o destino? Te digo, no quisiera grabar en la noche, prefiero no hacerlo, pero creo que por el bien del episodio hubiera estado mejor, nada más que pues ya no salimos de tiempos. Y eso, y que se podía transmitir mejor el terror. Ya pues, de mucho pancho. Aquí vamos. Una de las razones por las que nos gustan tanto las historias de terror es porque nos pican, nos hacen preguntarnos si esto es real o no. Casualmente todos tenemos una historia de terror, pero también nos resistimos a creer en esto al 100%. En espíritus que nos observan, escuchan y hasta pueden interactuar con nosotros. Estas ideas suelen caer cuando nos damos cuenta de que comúnmente las historias no pasan de escuché una voz, sentí que se sentaban junto a mí, como que sentía una presencia. Por ende, podemos convivir con la idea de que una existencia diferente a la nuestra, siempre y cuando no nos genere la inseguridad de que realmente podrían hacernos algún daño. Ok. ¿Te ha pasado eso? Sí, pero... No me vas a contar porque me vas a spoilear lo que sigue. No, yo soy muy escéptico. Uh-huh. Entonces... Pero miedoso. Sí, también, pero de hecho ahorita voy a hablar porque ahorita va a salir porque soy tan miedoso. Uh-huh. Pero yo soy muy escéptico en el sentido de que creo que si escucho un ruido en mi cabeza no pasa porque es un fantasma. Y se escuchó ahorita una puerta rechina. No pasa porque es un fantasma. Sé que hay una explicación, por eso no le encuentro sentido a ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero hay cosas que sí me dan mucho miedo. Y precisamente por eso. ¿Tú crees que todas esas cuestiones de miedo, terror que nos han pasado, que escuché, que me dijeron tal, son porque nos creamos esa historia en la cabeza de que, se escuchó un ruido, es una puerta porque está una ventana abierta y queremos encontrar como que la raíz del por qué sucedió y en esa búsqueda nos imaginamos una historia muy elaborada y demás y es lo que nos causa el miedo? Pues es que también las historias ya están contadas y tú las repites, por ejemplo. Ajá, a otras personas. Por ejemplo, lo de dormir con los pies fuera de la cobija porque te va a jalar los pies el monstruo. Ajá, y ahora que existen las películas es como de que ya te dan una imagen de cómo debería de verse tu terror. Y nada más lo replicas a cuando te pasa esa situación. A propósito de que te jalan los pies el monstruo si quitas se saca los pies de la cobija. Me acuerdo yo que cuando estaba morrita y recientemente no había pasado mucho tiempo de que nos habían dividido a mi hermana y a mí, cada quien a su cuarto. Entonces yo empecé a dormir sola. Y la puerta de mi cuarto era como que la cerrabas y tenías que dar un jaloncito más porque si no se movía así. ¿Sí me explico? Sí, es que el pasado se pasaba y tenías que poner donde quedaba. Entonces duré no sé cuánto tiempo, noches enteras sin dormir, de morrita.
no recuerdo cuántos años tenía, pero sí estaba bien morrita, donde me despertaba así en la noche y como que había un aire, no sé si por el ventilador, por la ventana abierta, no recuerdo exactamente, y se movía constantemente y yo pensaba que alguien lo estaba jalando, o sea, el monstruo que quería entrar. Entonces no me podía dormir o me estaba venciendo el sueño y de repente escuchaba el ruidito como si lo jalara. Me tapaba con toda la cobija y ya decía que Dios me bendiga y no, pues nunca fue un monstruo, pero esa es una historia que me acuerdo que me dio miedo mucho tiempo y ni siquiera le decía a nadie, a mi mamá, de que en la noche parece esto, porque qué sencillo hubiese sido que me hubiera dicho, es que no cierra bien la puerta, jálale y ya. Eso hubiera sido sencillo si tú lo hubieras dicho. Sí, pero no. Pero es que también ese tipo de cosas en la noche tienen sentido, pero en el día ya te despiertas y dices de que casa, entonces pues, probablemente por algo así. Y otra cosa pues es el sesgo del superviviente, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no, es que los muebles de antes duraban más. Claro que si tú ves un mueble que ya vivió 50 años, vas a decir que los de antes duraban más porque este sigue en pie. Pero hay un montón de muebles que no duraron y no llegaron y por eso no te sostienes con ellos. Me parece parecido en el sentido de que tú ves una película de terror y estás buscando qué te pasa a ti que esté parecido a lo que aconteció en la película o lo que viste o a la historia que te contaron. Y otra cosa, creo que la gente piensa que sus recuerdos son exactamente como los recuerdan. O sea, que te pasa una situación y se te graba exactamente como si fuera una película. Y no es así, pues se van alterando o tú, de la forma en que tú lo percibes es como lo cuentas. Y no sé si te has dado cuenta de que la gente nunca está tan participativa a querer hablar como cuando se están contando historias de terror. Sí, todos tenemos algo. Todos quieren contar algo, entonces si se junta esto de que todos están platicando su historia y tú no tienes una tan segura, pero te acuerdas de algo que medio te pasó, el ambiente te va a hacer recordarlo como que fue algo más grave de lo que en realidad fue y terminas contando una historia de a lo mejor algo que ni siquiera crees, que no creíste en ese momento y que al escuchar la de los demás cobra sentido. O por ejemplo, si te pasó algo que escuchaste el ruido y para ti fue irrelevante, el escuchar que a alguien más le pasó algo así que lo causó demasiado miedo y demás, pues a mí también me pasó eso, ¿no? Y en la noche, después de contar historia de terror, ay, güey. Sí, pues, que siente que todo va a pasar en el mismo ratito. Y terminas cayendo en el mismo sesgo. A lo mejor el ruido de la puerta que dices tú ahorita ya no te da miedo, pero si te acaban de contar una historia de alguien que le jalaban la puerta, es como que, ay, güey. Aunque no me lo levanto creas, y la jalo. aunque no lo creas, como que. Sí. No continúo. Almas, espíritus, frecuencias, planos diferentes. Los fantasmas, por ejemplo, pueden intentar fundamentarse de diferentes maneras. Casualmente, todas están fuera de la lógica o la posibilidad de tener un sustento científico. El miedo es una emoción básica que surge a raíz de una percepción de peligro real o imaginario. Claro que nadie podría negar la existencia de sustento para un miedo si te amenazan con un arma, o si te vienen persiguiendo, o si hay un perro ladrándote. Pero ¿qué hay del miedo imaginario? Definitivamente podemos temer de algo que únicamente solo puede existir en nuestra cabeza. ¿Me explico? Y precisamente hoy te quiero hablar desde mi punto de vista escéptico y medianamente científico sobre las cosas que a mí realmente me dan miedo. Vas a salir con el capitalismo y eso. No. Definitivamente no. Bien. ¿Qué? Pues voy a empezar a hablar. Ok. Es que mencionaste de que medianamente científico y dije. O sea, me refiero a que yo siempre estoy buscando cómo podría darme cuenta de si es real o no. Y como te digo, las historias de fantasmas se tienen que ver desde fuera de un espectro, de un punto de vista escéptico. Porque si no, no van a tener sentido. Y también es la gracia. Pero bueno, voy del menos al más creíble. Y la verdad es que en esto no creo al 100%, pero ¿y si sí? Existe una teoría de un multiverso de la cual sé entre nada y muy poco, en donde a mi entender se habla de la infinita existencia de infinitos universos que están sucediendo en el mismo momento y en el mismo lugar.
donde la diferencia son las vibraciones, las leyes físicas o diferentes expresiones de la realidad. Y esta teoría podría justificar estos fallos en la Matrix, efectos Mandela, entre un montón de cosas más. Dicha situación me ha hecho pensar en que quizá el sonido que escuchaste, la vez que sentiste que alguien se sentaba junto a ti, o viste de reojo a una sombra acercarse o alejarte de ti, podría en efecto estar ahí, viviendo su realidad en un universo paralelo, percibiendo cómo tú te sientas junto a él, escuchando tu llanto desolado o tu risa a carcajadas en medio de la noche. Pero, ¿y si de diferencia de que tú nada más puedes llegar a percibir algunas cosas, él sí te puede ver, te puede escuchar y te puede sentir por completo? ¿Por qué? Porque es un multiverso. Porque no conocemos, o sea, ya tu nombre, pues si te viajas en esas cosas, machín que da miedo. Yo creo que vamos a llegar en este episodio a un punto en el cual nos sentamos irreales, como dices. Es que miedos, mira, el pensar a creer, a pensar, iniciar a pensar de cómo se creó el planeta, estoy vivo porque puedo sentir a la bestia. sí, pero no va de eso. O no va de eso, pero la mira, sensación creo que va a ser. Es que hay una historia bien pasada de lanza. Ubicas el espectro que nosotros podemos ver de colores. Sí. Que es una cosa mínima, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. En ese espectro podemos ver nada más. Y de igual manera los sonidos. Los sonidos. Haz de cuenta que hay una historia de terror en la que ciertos tipos a los que se les quiere justificar como los hombres de negro llegan a una casa con una familia y se presentan y tienen en sus manos unas monedas. Y para justificarle a la familia que ellos no son de este planeta y que deben de temerles, toman las monedas y se convierten en moradas y desaparecen. Y ya, se van los vatos. Y después de que se van, las personas se quedan como que a la bestia. Y en la mesa se ponen rojas y aparecen. Porque pasan de... O sea, como que ellos lo pasaron a otro plano, pero otro plano en el que está pasando donde mismo, pero como no podemos percibirlo, nada más lo cambió de vibraciones y ahora no lo percibes. Y luego sí. ¿Y tú no crees que esas teorías medianamente científicas, como iniciaste ahorita diciendo, van de la mano a lo que nos han contado en las películas? ¿Cómo? Pues estás hablando de los hombres de negro. Ajá. ¿Qué es? Pues es una película. Ajá. Y de que los multiversos, por ejemplo, la serie Dark. Sí. Y así vienen a mi mente diversas historias que han sido contadas, que probablemente fueron personas creativas que se cuestionaron y vieron de manera escéptica todas esas cuestiones que dices y crearon las historias. Y que esa creencia, ¿qué es? ¿Teoría o ese punto de vista? No conozco mucho, pero se supone que la teoría del multiverso, lo que estás mencionando, o sea, tu postura. No, es una idea que no sé si creerla, pero el pensarla te da miedo. Sí, porque a mí no me da miedo un fantasma. No me da miedo un fantasma. Después de que entendí esta historia dije, a la vez, tengo que temer porque quizás sí es algo que está ahí y no nomás en mi cabeza. O sea, que eres tú en otra vida. No yo. Otra persona literalmente así random. En la misma cama tuya, pero que se sentó a un lado de ti, pero es su cama en Mira, te lo pongo en un ejemplo muy fácil. Imagínate que hay 1.000.000 de frecuencias diferentes, que en realidad serían infinitas. 1.000.000 en contra del infinito no es nada, pero vamos a pensar que hay 1.000.000. Por darle una etiqueta, vibración 1, 2, 500.000, hay 1.000.000 de diferentes. Ninguna puede en teoría interactuar con otra. Todo está pasando al mismo tiempo, pero en diferentes vibraciones, por eso no chocan. Entonces cuando andas caminando no chocas con alguien. Si estás en vibración 1, no chocas con alguien de vibración 10. Porque para empezar, por ejemplo, la materia sabemos que estamos huecos, que realmente los átomos están aquí y a miles de porciones de diferencia están los electrones y la chingada, no sé, no me acuerdo bien. Pero bueno, entonces por eso pasa eso. Entonces tú te imaginas infinitos universos y dices, no, pues que probablemente en la mayoría de los universos ni siquiera existan personas. ¿Y cuál es la posibilidad de que haya una persona aquí y ahora? Te estás enfrentando contra el infinito.
casi puedes estar seguro de que si es infinito, va a haber otro universo en el cual se dio todo igual y está una persona aquí. Y hay un universo en el que estás tú ahí, estoy yo aquí y tenemos un tercer participante que está aquí. Entonces, ¿qué tal que si ahora que estamos trabajando con equipo que interactúa con vibraciones, que interactúa con electricidad, electromagnetismo, nos salimos y activamos por un segundo la vibración del 2? ¿Cómo? Pues no sé. Bajamos porque hay magnetismo aquí, baja la vibración del 2 a 1 y lo vemos un segundo. O lo sentimos un segundo. Y esos son las sombras. O lo escuchamos un segundo. Ajá. Es una locura, o sea, ya sé. Ni siquiera creo 100% en esto, pero por eso te digo, estas son las historias de terror que a mí me dan miedo. Porque si me pongo a hilar, puede tener en mi locura un poquito de sentido. De sentido, más allá del... un fantasma. Sí, pues. Ahora, otra cosa que vi hace no mucho tiempo, pero que también me voló mucho la cabeza, relacionado al infinito. ¿Y qué si no? O sea, si no es cierto eso de las vibraciones y nomás estamos aquí nosotros. Cuando tú abres el concepto del infinito, te quiero invitar a que te pongas a pensar en cómo es el final del universo. ¿Cómo se acaba? ¿Qué hay cuando se acaba? ¿Hay una pared? No sé. A mí me vuela la cabeza pensar en que no encuentro... o sea, porque si hay una pared, toda pared tiene que tener otro lado. Pues no hay una pared, regresas al punto de inicio. ¿Sabe? Entonces, hay una teoría de que el universo puede ser infinito. Y si hablamos de infinito y nos enfrentamos al infinito, ya sea en espacio o en tiempo, la posibilidad de que exista otra pareja que está haciendo un podcast que se llama Conversaciencias es casi segura. Debe ser segura. Sí, pues no sé. Si algo es infinito, no se tendrían que dar siempre las mismas variables. Digo, todas las variables X. Pero bueno, nada más. Esa historia también me voló la cabeza. Continúo. Se vienen cositas. Y si ahora te cuento una historia de algo que es completamente real, existen explicaciones, pero no quita el hecho de que su experiencia, por más justificada que sea, esta sea completamente terrorífica. Voy a contar una historia, así que voy a empezar a citar. Desde siempre he tenido problemas para dormir. La noche era el momento en el que me encontraba más activo. Mis pensamientos se disparaban y con ello mis sentidos también. Es por eso que me costaba diferenciar entre el momento en el que seguía despierto y cuando caía dormido. Pasé por una etapa emocionalmente difícil, mala alimentación, poco descanso y un alto consumo de alcohol. Además de un exceso de consumo de películas e historias de terror, produjo la situación perfecta para comenzar a experimentar la parálisis del sueño. Ya hacía unos años me había pasado, pero solía ser entre gracioso y fascinante, ya que solo era me despierto y no me puedo mover por un momento. Pero conforme todo se complicaba, estas experiencias cambian. Recuerdo la primera noche, después de terminar una de mis series favoritas de terror, de esas que te tapas la cabeza y esperas a que no te des sed ni ganas de ir al baño hasta el día siguiente. Caí dormido y desperté. Aún era de noche e intenté volver a dormir, pero percibí que no era capaz de volver a tapar mi cuerpo. Es entonces cuando rodé mis ojos a mis pies, completamente inmóvil, noté como en el borde de una cama salía un par de ojos que me observaban. Desesperado por querer correr o por lo menos tirar una patada me era imposible. Pasaban los segundos y minutos y el contacto visual no podía romperse. Hasta que por fin desapareció. Creí que había sido todo, pero estaba totalmente equivocado. Bastó con volver a mirar para darme cuenta de que ya no solo eran unos ojos, era una cabeza y unas garras de una criatura diabólica parecida como a una gárgola.
escalando por mi cama para poder llegar hasta mí. Podía escucharlo, sentir las pisadas en la cama, hasta que se postró sobre mis muslos clavando sus garras en mí, caminando hasta llegar a mi pecho, donde se repitió el acto del contacto visual, pero ahora acompañado de un profundo e intenso dolor de las garras, hasta que decidió que podía despertar, dándome un golpe en la cara que aún recuerdo. Para recobrar mis sentidos en medio de la noche, con un terror constante de volver a toparme con esa mirada. Tengo más historias como esa. Ver a un hombre en la esquina de mi cuarto acercarse lentamente a mí. Una niña pequeña jugando alrededor de mi cama, figuras en las paredes y muchas otras cosas. Lamentablemente esto no es el cine, y aquí no hay un final. Aquí no tengo la historia con el desenlace y conclusión perfectos. Aquí me quedo con la intriga pequeña y constante de cuándo y cómo me va a volver a pasar. Es una historia mía. Es una historia tuya. Hablando de cosas... Terrorífico. Hablando de cosas que no creo que esa cosa hubiera estado ahí. Estoy seguro de que no había nada ahí. Me desperté y no tenía ningún indicio de haber sentido ningún daño. Pero no olvidemos que... La sensación fue real. La sensación, todo lo que tú sientes es producido por tu cerebro, a raíz de información que entra por tus sentidos. Tú ves, en tu cerebro se da la imagen y ahí se queda en tu conciencia. Entonces tu cerebro tiene perfectamente la capacidad de hacerte ver cosas, hacerte sentir cosas, hacerte sentir dolor, etc. Entonces, esto existe, ya lo he vivido. O sea, a mí nadie me va a decir que no lo vi, a pesar de que sé que no existía. Igual el caso del hombre que estaba en mi cuarto. Nadie me va a decir que no lo vi o que no existió en mi cabeza. Incluso cuando yo sé que no es real, el miedo que sentí no se compara a ningún otro miedo que hubiera sentido en mi vida. Entonces me enfrento a una situación en la que es algo que puedo volver a experimentar, que ya experimenté, que ya sé cómo se siente y que es real. Y que importa ahora sí que exactamente nada, que sea tangible o no, porque tu sensación... Como te digo, en la mañana ahorita digo, sí, qué interesante en el día, pero en la noche está ahí la situación, está la posibilidad de que pase. ¿Y a qué lo atribuyes? A todas esas cuestiones de insomnio y bla, bla, bla. Por estar en un momento en el que... ¿Y eso así de repentinamente dejó de suceder? No, fue trabajo como todo, o sea, fue bajar el consumo de alcohol, dejar los aparatos en la noche, alimentarme mejor. Probablemente sé cómo se siente cuando me puede pasar y por eso ahora me doy cuenta y puedo hacer algo al respecto antes de llegar al límite. Y son dos cosas. Si yo tengo una imagen, un sonido o una historia de miedo en mi cabeza que no me genera nada en el día, o sea, puedo ver una imagen de terror incluso en la noche, no es el problema. El problema es cuando se relaciona con dolor de estómago, con acidez de mi estómago. Cuando estoy comiendo mal se me empieza a generar este síntoma. Si yo tengo acidez en mi estómago, lo que va a pasar es que no voy a dormir bien. Y cuando no duermo bien y tengo una imagen en la cual sustentar, muy probablemente voy a experimentar por lo menos una pesadilla. Y sufro pesadillas muy fuertes, muy intensas. Entonces, primero que nada, evito estas imágenes, evito las películas de terror por completo. Me encantaría poder ver una película de terror, me gusta la sensación de estarlas viendo, pero como yo sé que soy muy imaginativo, como sé que las cosas se me quedan muy guardadas y mi tendencia a tener pesadillas es muy alta, además de que ya sufro problemas del sueño, pues sí tuve que dar un paso atrás y decir, esto ya no lo voy a hacer. Creo que el escuchar la historia no me dio miedo, porque ya en algunas veces me has comentado así por partes de lo que eran tus terrores nocturnos o pesadillas y demás, o parálisis. Pero el verlo de esta manera, el pensar que ¿qué importa si está ahí ese fantasma? Lo que sea. No importa cero si está o no está, si lo puedes comprobar o no, si te lo van a creer o no. Es irrelevante completamente. Y yo creo que en el afán de decir, me pasó esto, y sí pasó, sí existe, porque yo lo sentí. Tú podrías decir esa postura, ¿no?
A mí nadie me va a decir que no existen los monstruos o los espíritus que vienen de otro plano, de otro lo que sea, porque yo lo viví, yo lo vi, y es verdad. Independientemente si existe físicamente o no, la sensación y la percepción y todos los sentimientos que te puede generar de miedo, terror, inseguridad y hasta dolor, pues eso sí es una realidad. Fíjate que, o sea, tenía estas dos historias y iba a poner una tercera, pero como que no me convenció tanto, porque no sabía qué iba a abordar ni de qué hablar. Uh-huh. Pero fíjate que para mí un tema que se me hace bien terrorífico realmente es la locura. O sea, imagínate que por la razón que sea, Uh-huh. te vuelves loca. Ajá, pero loca hay, o sea, No sé, porque cualquier no sé diagnóstico. Porque tú puedes identificar o imaginar cómo se siente, cómo se ve una persona loca. ¿Sabes? O sea, tú lo ves y Es que cuando yo escucho a alguien o lo que sea decir, está loca, nunca le pongo un diagnóstico específico, porque obviamente Sí. pues no conozco. Habría que buscar Pero yo pienso en esquizofrenia, bipolaridad, un brote psicótico. ajá, brotes O sea, psicóticos y esas cosas, ¿no? Es que por eso. Delirios y demás. En eso pienso cuando dice. Tú puedes, imagínate que te dicen una persona con esquizofrenia o una persona en un brote psicótico. Ujú. Tú hasta cierto punto podrías verlo y decir, ay, probablemente está pasando por esto. Ujú. Pero ¿y si tú eres ese alguien? No. Si no has pasado por eso, y por ejemplo con el brote psicótico, que no se acuerdan las personas de eso. Y que es tu realidad, o sea, el saber que la percepción de una persona, llamémosle locura, no sé cuál sea el trastorno que mental que sea, lo percibe como su realidad. ¿Te acuerdas un podcast de un podcast que me dijiste, que me recomendaste de escuchar? El del caso... El caso 63. 63. El caso 63. Me clavé con ese escuchándolo y me explotó la cabeza al final, que sentía que no era precisamente de un caso de una doctora psiquiatra y un paciente, que al final parecía ser la historia, que era al revés, que la pirata era... No me spoilees, ¿No lo has visto? no la terminé, vi las 2 primeras temporadas, ¿no? Pues si Por tú lo no mismo que te digo. ¿Qué? Es que yo vi la primera cuando recién salió. escuchaste. Escuché. Es audio, Sí, audio nada es más. audio. Yo escuché la primera temporada cuando recién salió. Ajá. Y de ahí le perdí la pista. No sabía que habían salido tantas. Sí. Porque para mí la primera temporada ya es una historia completa. Es que si era... Creo que no necesita más, la verdad. Pues llegó al punto que yo dije, se pasaron de lanza, pero sí me hizo... O sea, no es como una historia que hemos visto, por ejemplo, series, que parece que está muy forzada las últimas temporadas y que ya pierde el sentido y te pierdes el interés. Yo al final dije, se pasaron, o sea, buscan como que qué necesidad de hacer más episodios, pero era tan denso la historia que ya no supe qué realmente pasó y con cuál versión quedarme, con bien extraño. Pues era machín fascinante, ¿no? Sí. Y otra A lo cosa. mejor eso pasa, o sea, ¿te imaginas que nosotros estemos aquí y pensemos que tenemos un podcast y nos ven personas y nos comentan y que estemos normal los dos, otros son los solos? Cada quien en el manicomio. Es que eso no es lo que me da miedo, no es lo que me da tanto miedo. Pero Ajá. imagínate esas historias de alguien que le da un brote psicótico y hace algo de lo que se va a arrepentir para el resto de su vida. A mí me da miedo la idea de ese momento en el que te dicen, hey, hiciste esto. Ajá. Eso para mí es una idea que a la bestia. Y yo entiendo que estos brotes, o entre otras cosas, enfermedades, trastornos, pueden venir a raíz de factores genéticos, contextuales, de personalidad, lo que sea, pero no te quite el miedo de que al ser algo tan específico y que pasa en un espacio tan random como el cerebro, que realmente no lo entendemos mucho, y menos nosotras personas que estamos aquí nomás hablando de eso, siento yo, por ejemplo, que podría pasar un día así de la nada, a pesar de que no tenga... Así súbitamente pasa. Sabes que no deberías descartarlo cuando no viene solo de algún trastorno mental, sino de alguna sustancia que puedas consumir y, por ejemplo,
los rituales que hacen de ayahuasca y no sé qué, desconozco, la verdad, nunca me ha dado la inquietud de indagar más, solamente lo que he escuchado, pero que pasan situaciones así que brotes, porque ahí sí no necesitaríamos ni siquiera pensar que existe una posibilidad, sino que personalmente yo conozco personas o he escuchado historias de personas cercanas que han tenido algún brote por el consumo de alguna sustancia. ¿El abuso? Ok. No solamente el abuso, porque por ejemplo las sustancias menos adictivas y demás. Me acordaba que habías empezado a hablar de los que son alucinógenos. Alucinógenos. Pueden causar en una persona despertar del trance o del viaje y que te digan, hiciste esto, imagínate. Da miedo. Y luego, bueno, o sea, ya sería meternos a ese tema, ¿no? De estas sustancias que... yo no conozco nada. Sinceramente, bueno, ni siquiera voy a decir nada. Pues están sobrevaloradas totalmente. Por la idea de que, vas a venir y vas a ser otra persona. Te van a dar una droga y vas a salir siendo una nueva persona, vas a ser el yo con tu ego y que no sé qué. Pues, ¿no? Bueno, te invito a que nos platiques algo. Una historia. Lo que quieras. Pues, en algún punto yo sí he experimentado esas cosas extrañas sin ninguna explicación que me hacen sentir miedo, como dices, y no están atribuidas al consumo de alcohol o otras sustancias, y el no dormir, ni el nada. Simple y exclusivamente a momentos de mi vida que se desencadenaron por eventos traumáticos. Y que siempre en su momento lo vi como, es mi cerebro que quiere demostrarme o que quiere hacerme creer que tal cosa pasó. Desde que me tocaban la puerta de mi cuarto, estaba escuchando una canción en la tele, en Spotify, y se cambiaba y se repetía y repetía en el mismo segundo de una canción específicamente. Y que todo eso fue, es que es un invento de mi cerebro o de mi imaginación. Y así siento que me han pasado cosas así, pero nunca me había cuestionado del pensar, es un fantasma o es otro multiverso, y que no me daban miedo en sí, como por la idea de pensar que había una persona en otro mundo o en otro plano intentando comunicarse conmigo. Y como que me daba un tanto de paz o tranquilidad en lugar de lo contrario. Y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido y que dicen las personas que suelen sentir su presencia, sus aromas y demás, y que ahí sí va completamente con lo que anhelamos o que deseas pensar que esa persona se está intentando comunicar o está ahí. Más que sentir miedo, es como encontrar una explicación o una justificación, no sé. O que no justificación, sino encontrar que pase algo. Entonces, tengo cositas así que de lo de la puerta y eso que te platico, pero no considero que eso sea de terror, y es lo más real que yo he sentido. O sea, que te podría decir, sí es cierto, sí pasó, sí hay personas que están en este plano y que no se han ido, su espíritu, su alma, lo que sea, y se intentan comunicar. Y ya, no más. ¿Otra historia? ¿Otra historia? Bueno. No, tengo una historia, o sea, es la historia pedorra que voy a decir, pero me acuerdo, ahorita cuando me dijiste, hay que hablar de historias, me acuerdo siempre una historia que nos contaba mi papá, generación tras generación, o sea, todos mis primos le puedes preguntar y todos se van a acordar de la misma historia. Nos contaba 2 historias, 2 leyendas eran, la de la pala y la del bulto. Esas leyendas, siempre que en la primaria o en la secundaria te decían, pon una leyenda urbana, describe una, yo siempre ponía esa, y siempre nos las contaba en las pijamadas o en las fogatas y demás. Y de morrito me acuerdo que me hacía tanto sentido y era escalofriante.
La del bulto era que mi papá, bueno, sus papás sembraban, agricultores, entonces en cierto momento tenía que ayudarles a regar, y para el regar tenían que dormir ahí en la tierra porque tienen que cambiar las pipas para que no se inunden los surcos y cosas así. Entonces mi papá cuenta que para irse a la siembra de su casa, se iba en la baica, como que a llevarle lonche a su papá y a ayudarlo como a cambiar de turno, digámoslo así. Entonces, que para llegar tenía que atravesar el panteón pues de ahí del rancho. Y no había otra manera porque, o sea, están como que el camino, el panteón, lo cruzas y hay más tierras. Y que para llegar pues tenía que irse por ahí. Y que se iba en la madrugada en la baica, y la baica tenía una parrilla. Entonces, dándole a la baica, y lo cuenta que lo pasó pues una vez, y que de repente iba por el panteón y sintió más pesada la bici. Y que volteaba y que había un bulto, dice. Un bulto no refería como que una persona, un fantasma, una niña, nada, un bulto. Y que le pelaba los ojos. Y que Inga tu madre le dio más risa. Y pues el bulto seguía yendo ahí, pasó el panteón y desapareció. No recuerdo en qué concluía la historia, pero esa parte del bulto y del panteón hasta la fecha, pues ahí en ese panteón pues están familiares de nosotros, y cuando, bueno, más antes, ahora que ya no estoy viviendo allá, pues no tengo oportunidad de acudir, pero o sea, cuando sea que acudo al panteón, recuerdo esa historia, que me acuerdo de morrita, nos marcó, y ya. Qué interesante. Que pues me da risa porque es una historia. Dice el Jume que sí le pasó. Si le dice, bueno, ya no le he preguntado después de muchos años que se le pasó. No sé, le voy a preguntar ahora a ver si me dice que si se pasó o no, o si se le inventó, no me acuerdo, pero siempre decía que sí, lo aseguraba y que así le pasó. Y me daba mucho miedo de morrita. Ahorita me da risa porque, o sea, historias de terror, te estoy contando la historia y ya. Es que el ir en bicicleta en la madrugada ya es suficiente historia de terror. Y ahora atravesar. Como se siente, en general andar en la madrugada en la vida. Ajá. Como que es otra vibra, ¿no? Entonces, quién sabe si habrá sido producto de su imaginación y que realmente lo sintió o qué. Pero ya, esa historia del bulto me marcó en la infancia. ¿Y la pala? La pala es algo así por el estilo. La pala me acuerdo menos. La pala nomás era igual en la tierra y sus historias eran por eso dijo que él quiso estudiar, porque no le gustaba para nada esa vida de la agricultura, porque sufría. La pala era que él estaba en el turno de la noche, igual pues con la pala trabajando, que se tendían una cobija y ahí se dormía cuidando el agua, y que la pala la clavaba así, y creo que fue a arreglar algunos tubos más adelante y que se cayó la pala, y la ponía y se volvía a caer, y la ponía y se volvía a caer, y ya no me acuerdo más de esa historia, nomás de la pala que se caía y que, o sea, y dice, yo la agarré, la puse así y me volteaba y ya. Pero ahorita no son nada de terror, pero me acuerdo que en la infancia, yo creo que todos tenemos unas historias que nos contaban nuestros tíos, abuelos, papás o lo que sea, o primos más grandes, que te volaban la cabeza y que no había otra opción de que no pasó, o sea, sí pasó y inga tú. O sea, el pensar de morrito la posibilidad que a ti te puede pasar algo así porque le pasó a tu papá, le pasó a tu tío, a que sí machín da miedo, o sea, ahorita. Y de pequeño no te cuestionas si es verdad o no, si te están diciendo algo, pues es verdad. Así es. Sí, esas cosas pasan. ¿Y ya? ¿Cuál ha sido la película o serie o así, lo que sea de terror, historia que más miedo te ha dado? Chucky. ¿Y eso? Yo nunca he visto eso. Pues es que no hay pedo si la ves ahorita, yo la miré de morrita. Ay, que hasta la fecha, bueno, ya ahorita ya te podría decir que ya no. Muchos años no podía bañarme sin cerrar los ojos, valía madre que me ardieran los ojos con el champú, solo por la película de eso del payaso, que sale que cuando el morrito se está bañando y empiezan a moverse las regaderas y a salir sangre y la chingada.
Y de Chucky también la vi, o sea, te podría decir que son las películas que me dan miedo porque me dieron miedo en la infancia. Ahorita no recuerdo una película, puedo ver una película, no es que me encante ver películas de terror, pero sí las puedo ver fácilmente. Me da miedo unos 2 o 3 días posterior a la película en la noche, como que antes de dormir pienso en eso y a lo mejor batallo un poquito para dormirme y ya. Fuera de eso, nada que me impresione más. Pero la de Chucky también, la primera, 1 y 2, las primeras que son más viejitas, las vi de morrita y me gustaba verlas, pero yo tenía una muñeca, ya te he platicado, tenía una muñeca que tenía un reloj, el reloj era para mí, o sea, tú lo podías traer y le aplastabas y la muñeca hablaba e interactuabas con ella, así de que, mami, tengo hambre, no sé, cosas. Y entonces, pues era el control remoto, el reloj. Y esa muñeca, lo que hacía, me asustaban, alguien, no voy a decir quién, alguien de mi familia me asustaba con ella, agarraba el reloj y estando yo con la muñeca o en el cuarto, le aplastaba y me decía que hablaba sola. Luego la cambiaba de lugar y decía, se cambió la muñeca. Y tenía un terror a esa muñeca, horrible, bien zarra. No sé qué fue de ella, si me la tiraron, si la regalé, pero nunca la quise. Hablando por de esa pinche... Te tengo un regalo. ¿Qué? ¿Una muñeca? ¿Te imaginas? Ay, me dio escalofríos. Y ya. Interesante, eso sí dio miedo porque pasaba. Sí pasaba, o sea, y todas esos miedos que me daba de morrita, o sea, imagínate a qué grado que me acuerdo ahorita. Interesante. Y ya. Como no me preguntaste, también te voy a decir yo cuál ha sido. Es que ya te iba a preguntar. La neta, no ha habido una película como tal que me haya dejado traumado. Y sí he visto muchas. Es que en el momento me dan miedo, pero ya luego se me va. Igual con series. Recuerdo que me daba mucho miedo ver lo que la gente cuenta, pero pues para hablar de ese programa te estoy diciendo que estaba bien chiquito. Mucho miedo me daba. Pero hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que lo vi mucho en cuarentena. Y justo ese podcast hay 2 episodios que son los que más miedo me han dado en la vida, porque ahí entendí que ya no me tenían que dar miedo los fantasmas, me tenía que dar miedo cualquier cosa que pudiera justificar, cualquier cosa que pudiera sentir que sí tenía sentido. Y hay una historia que es la de los hombres de negro, que es la verdad. La última vez que lo vi ya fue como que, está bien entretenido la neta, pero es una historia. Pero la primera vez que lo vi, que me empecé a dar cuenta de cosas, fue como de que no te pases de lanza. Precisamente ese es el episodio en el que sale lo de las monedas, entre muchas otras cosas, ¿no? Y hace muchos años se hizo muy viral un video de los supuestos hombres de negro captados en cámara. Entonces yo lo vi, el video está X, pero me imagino que es actuado. Pero era impresionante sentir, ya le había puesto una imagen. Muchas de las cosas que te cuentan, como lo del infrarrojo y el ultravioleta, es algo que yo ya sabía. Entonces te lo dicen y eso me queda la madre. Es como encontrarle una imagen a la historia. Y luego está el siguiente episodio, que es los niños de las pupilas negras, no me acuerdo cómo se llaman, pero supuestamente son como niños que también tienen esa característica de que se mueven entre planos, entonces actúan de manera muy extraña. Y ni siquiera lo voy a hablar, los invito a que lo vean mejor. Esos episodios están pasados de lanza. Pero justo esa etapa, ese proceso de empezar a darme cuenta de que no nomás se trata de decir no existen los fantasmas, porque son espíritus, no existen los espíritus. Se trata de que, aún siendo muy escéptico, puedes encontrar cosas que te van a dar un chingo de miedo. Y para mi mala suerte, las encontré. ¿En qué? ¿En el episodio esos? No, en las historias como esta que te cuento de las diferentes frecuencias. No confundir frecuencias que digo con vibrarazo y mamadas de ese estilo, ¿no? Pero cuando lo hablaba sentía que si alguien se topaba con un clip o este pedazo iba a pensar de que estaba hablando esas mamadas, y no es cierto. Pero ya, con eso quiero concluir. Creo que estuvo bien. No sé si tengas algo más que agregar. Muy bien. Probablemente hoy no duerma, ni mañana, pero bueno. Ni pasó. Muchas gracias por vernos. Aquí andamos a la orden. Al desorden. A ver si el próximo episodio ya regresamos a la normalidad o seguimos con temática halloweenesca.